Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Gràcies a tots per venir avui a aquest acte organitzat per l'ANC de Manresa dins del cicle de xerrades sobre sobirania amb la col·laboració d'Òmnium, Consell Local per la República i Roca Editorial. Però sobretot hem de donar les gràcies i felicitar el Gonzalo per l'impecable i exitosa defensa internacional dels exiliats catalans i agrair-li que dediqui el poc temps que li deu quedar per fer llibres i voltar pel país fent xerrades com aquestes. El Gonzalo Boye i Tusset no necessita presentació, però potser unes breus pinzellades sí que m'agradaria fer. És nascut a Xile, el seu pare era d'origen alemany i la seva mare xilena, filla d'un català del barri de Gràcia. Als 18 anys decideix anar a estudiar Ciències Polítiques i Economia a Alemanya, a Heidelberg. Un cop llicenciat es trasllada a Espanya el 1987 i comença a treballar en la seva pròpia consultoria. L'any 1992 és acusat de col·laborar amb ETA, fet pel qual ingressa a presó, des d'on es matricula i llicencia en dret per la UNED. Des del 2003 exerceix com a advocat especialitzat sobretot en dret penal internacional, portant casos relacionats amb la defensa de drets humans. Ha participat com a advocat en processos judicials de gran impacte mediàtic, com va ser defensor de Rodrigo Lanza, advocat de víctimes de l'11M, forma part de l'equip jurídic que defensa el cas d'Edward Snowden per les revelacions sobre la xarxa de vigilància mundial. També ha estat advocat del defensor del raper Valtònyc i, com tots sabem, els advocats dels exiliats catalans, que aquests ens toquen molt més de prop. És un advocat de perfil tècnic, però també polític. A diferència d'altres advocats defensors dels independentistes catalans, en Gonzalo Boye ha optat per seguir una estratègia de caire més polític. I emprant aquest sentit de l'humor que el caracteritza, en els seus tuits i declaracions sempre sol aprofitar per deixar en evidència la manca de respecte als drets fonamentals per part dels alts tribunals espanyols. Des del 2017 és l'advocat que coordina la defensa internacional del molt honorable president Puigdemont i els consellers a l'exili. Tota aquesta experiència jurídica la relata en els llibres Ahí lo dejo, Así están las cosas, Cloacas, sí claro, i en el que avui ens presenta Se llama càncer, que es diferencia dels demés sobretot perquè en aquest hi explica una faceta més personal i íntima, establint un paral·lelisme molt encertat entre la malaltia que ha patit i la manca de democràcia sistèmica a Espanya. Val a dir que el seu càncer ha estat extirpat, mentre que el sistema judicial espanyol la metàstasi sembla que s'ha extès. Havia pensat en aquest acte primer que parli del llibre. El llibre està estructurat en 4 parts i intentaré fer una breu introducció de cada part i que ho expliqui amb algunes de les preguntes. I llavors la segona part de l'acte obrirem micro perquè tothom vulgui fer-li preguntes que pugui. I finalment tothom el que vulgui comprar aquest llibre, que jo me l'he llegit i realment el recomano, és molt interessant, tant pels advocats com per la resta de persones, perquè explica els fets molt coneguts per tots i de manera molt entenedora. Quan acabi l'acte, llavors signarà llibres a fora. La primera part del llibre parla de la lluita pel relat, en la que evidencia com informacions falses que es creen per desacreditar l'adversari polític acaben sent creïbles per bona part de la ciutadania. En el llibre explica diverses fake news, la història dels russos, de Puigdemont, que era ell el que havia provocat la detenció. Aleshores el que ens preguntem és per què aquesta falta de veracitat en les notícies encara no ha passat factura a ningú. ¿Está perdent credibilitat finalment España a Europa? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y te doy las gracias porque eres de las pocas que se han leído el libro. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana llarg. Sí, vengo un poco todavía lento porque
quien me trajo pues estaba aprendiendo a conducir, entonces hemos pasado algunos sustos. Mira, voy a permitirme un lujo y es decir que mi primera aproximación al conflicto catalán lo tuve a raíz de conocer a ellos dos el año 92 en la prisión de Meco, donde los tres estábamos en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional, a Esteve y a David, y creo que ese fue como el primer acercamiento real que tuve a la existencia del conflicto catalán. Dicho eso, que era una introducción porque me da mucho gusto tener amigos aquí, aparte de todos ustedes, pero con ellos vivimos momentos muy intensos en su día y creo que nunca se les ha reconocido lo que significó ese año 92 para el independentismo catalán y que creo que a veces pegamos saltos en el aire y en la historia sin tener en cuenta de dónde vienen las cosas y por qué pasan, ¿no? Dicho ello, yo creo que España hace mucho tiempo que perdió la credibilidad y la ha perdido porque no saben aproximarse democráticamente a los problemas. Es decir, hay un mandato constitucional, ellos se abanderan con la Constitución y ese mandato constitucional dice que tenemos derecho a la información veraz. Ayer y hoy se han publicado noticias sobre la mujer del presidente Torra que son abiertamente falsas. Els desconec. Bueno, da lo mismo porque nadie lee esos medios por aquí, pero así es como se generan los relatos, es decir, parten un medio contando una noticia falsa, pero, y digo falsa porque es rotundamente falsa, parten de la miseria y lo van instalando. Y de repente, hoy ya venían muchos medios reproduciendo la noticia con pequeños matices, unos le citaban a los otros o no, y no hay nada detrás de eso. No hay nada detrás de eso, exceptuando a una familia angustiada porque aparte de todo lo que han pasado en estos años, más encima que tengan que verse denigrados. O sea, sí. Eso es el cómo se aproximan a esto. Ahora, yo en el libro, y específicamente en el relato, hago una referencia a otro libro que leí hace poco tiempo atrás, justo cuando estaba pensando en este libro, cayó en mis manos uno que se llama El espía del rey, y que son los diarios de el general Manglano, que fue el que dirigió primero el CSIC, después el CNI, a partir del año 80. Y él, en sus notas, en sus reflexiones, que son lo que se recoge en ese libro que, por cierto, nadie ha discutido su veracidad, él dice que en un momento dado la mayor preocupación que él tenía como servicio secreto era la involución, es decir, los riesgos de golpes de Estado por parte de los militares, pero que no se podía fiar de la red de informantes que tenía porque pertenecían todos a ellos. Entonces se plantea la necesidad de contar con una nueva red de informantes y que él piensa que gente que esté en la calle y que tenga buena información le serviría. Y ahí es como cae en la cuenta de usar periodistas. Y claro, estas cosas en las instituciones públicas son como suele pasar en las cárceles. El primer director de una cárcel la marca para siempre. El primer director de un servicio secreto lo marca para siempre. Y no es casualidad el cómo son siempre los mismos periodistas los que van sacando estas fake news y a partir de ellos pues el resto va entrando en la dinámica porque nadie quiere dejar de publicar algo que pueda ir en contra del independentismo, porque está bien visto ir en contra del independentismo. Entonces, a partir de ahí se van generando bulos. La propia trama rusa. Si la auténtica trama rusa que hay que investigar es quién ha pagado a quién por sacar qué tipo de informaciones. Esa es la trama rusa que hay que investigar. Porque es la única trama rusa que van a encontrar. No hay otra. Entonces, bueno, esto, los periodistas extranjeros que están en España y que están en Cataluña, lo ven con sorpresa. Y yo tengo muy buena relación con muchos corresponsales extranjeros con los que me reúno habitualmente y vemos cosas que me dicen, oye, ¿y de esto?
no, de esto no hay nada, pero mira, cógete esta carpeta, vas a ver que no hay nada. Se la leen y dicen, es que no hay nada. Le digo, ya. Y se van dando cuenta. Ahora, que son eficaces en generar bulos, son eficaces. Que esos bulos hacen mal, claro que hacen mal. Es decir, es una cosa y es otra, es un desgaste tremendo, ¿no? Y yo creo que en eso han sido muy eficientes y nosotros hemos sido tal vez demasiado pacientes. Es decir, ante su eficiencia, nuestra paciencia ha sido probablemente el gran error. Sí, el que passa que entenc que és difícil desmuntar aquest relat que va calant amb la mentalitat de la gent i una mentida se li va donant veracitat. A fora d'Espanya és diferent, però a Espanya és contrarrestar-ho sense tenir tota la premsa amiga al teu costat, doncs... Bueno, nosotros una de las formas que hemos usado de desmentirles es básicamente demostrándoles fuera que todo lo que contaban era un relato. O sea, yo me acuerdo el 26 de marzo del 18, entro a ver al presidente Puigdemont en la prisión de Schleswig y entre otras cosas le llevo las noticias. Y lo primero que le pongo encima de la mesa es la portada de ABC. Alemania pone fin a la fuga. Y, no, perdón, corrijo. Y fue el 27, porque llevé esa y otra que decía Danke, un gran titular, y después decía Alemania marca el camino de retorno de los fugados. Ostres, esperem que sigui una premonició. Y el presidente me dice, ¿y esto? Le digo, no, era por si no había papel higiénico. Y claro, él se pone a reír y me dice, vale, o sea, ¿podemos estar tranquilos? Le digo, sí, claro. O sea, lo que quiero decir con eso es que esas portadas duran lo que duran, esas noticias. Fíjense cuando le detuvieron en el Alguer, fue como así como una arritmia rápida, porque fue como un subidón y bajaron inmediatamente, porque no duró 24 horas. Correcte. Ahora, fíjense por contra, a Alay, es que yo todas las mañanas me pregunto, abro la prensa y digo, a ver de qué le van a acusar hoy. Claro, o sea, falta Kennedy, falta pues ese tipo de cosas, pero es que todos los días es algo nuevo. O sea, esa es la realidad, ¿no? En la segona part del llibre tracta sobre la interpretació democràtica del dret, que implica que el dret és una eina per resoldre conflictes, no com a instrument de repressió, que és per lo que s'està utilitzant a Espanya. En el llibre m'ha alarmat especialment les vulneracions de drets fonamentals que es posa per part de l'Audiència Nacional. Nosaltres, clar, els advocats d'aquí a Manresa, desconeixem els procediments d'extradició davant de l'Audiència Nacional. I, clar, s'esgota la... En Manresa no todos los desconocen, ¿eh? Bueno... Hay gente que los conoce muy bien. Sí. Ens queda una mica lluny i no estem, els que no estem tan especialitats en aquests temes, doncs ho desconeixem. I clar, s'esgota la via jurisdiccional en l'Audiència Nacional. I les conseqüències quines són? Perquè un cop s'ha extradit a una persona amb una vulneració de drets fonamentals i ja s'ha extradit al país receptor, tampoc no s'hi pot fer res en aquest cas, a part de denunciar-ho, però el mal ja està fet. Bueno, el problema, o sea, yo creo que el tema de la Audiencia Nacional es un tema realmente un símbolo de lo que no debería existir si se quisiese hacer una interpretación democrática del derecho. Y lo que he tratado de usar en el libro son ejemplos que no tengan que ver con el caso catalán. ¿Por qué? Porque quería demostrarles que también en aquellos casos que ellos no justificarían, pasa lo mismo. Es decir, mayoritariamente o un sector muy amplio en España justifica determinadas vulneraciones de derechos fundamentales porque, bueno, los catalanes se han pasado. Clar. Y yo digo, vale,
se han pasado. ¿Y los otros? Porque eso es así. O sea, yo esta mañana terminé un recurso de un tema de la Audiencia Nacional, que es un señor en que yo digo que va a viajar a República Checa, territorio de la Unión Europea, por razones profesionales. El juez le da traslado al fiscal y el fiscal se opone en un escrito bastante largo y el juez coge el escrito del fiscal y lo copia y lo hace suyo y deniega el permiso de salida de este señor. Entonces, cuando yo me leo una y después me leo la otra, digo, coño, pero si están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, hago un recurso de apelación en que lo pongo en dos columnas. Lo que dice el fiscal y lo que dice el juez. Son idénticas. Entonces yo digo, aquí parece que se ha vulnerado el derecho al juez imparcial porque hace suyo íntegramente lo del fiscal sin aportar ni un granito de arena. Digo, en segundo lugar, le están prohibiendo salir a un señor que, ¿sabe qué? Hace 5 años cuando le dejaron en libertad no se lo prohibieron, pero no se han estudiado la causa. Solo estábamos informando de que iba a viajar. Digo, y aquí está el auto que le pone en libertad, que no le prohíbe salir del país. Y aquí está el auto de haber pagado la fianza, que no le prohíbe salir del país, y ustedes le han denegado salir del país por sistema. Por sistema, porque no se habían estudiado la causa. Sí, sí. Y después dicen, además es una persona que nunca ha tenido actividad laboral más allá de la delictiva que se está investigando. Y le digo, tampoco se han leído su pieza de situación personal, porque es ingeniero de sistemas, es doctor en química, es máster en programación y tiene 3.050 días cotizados en la Seguridad Social a los 33 años, que son muchos días. Son muchísimos días a esa edad. Digo, parece ser que una de dos, o os habéis equivocado de procedimiento o no lo habéis leído. Y el fiscal además, porque yo en su día les digo, esto se puede circular, tú dices, cualquier persona, dice, con un mínimo conocimiento jurídico sabría que esta persona no puede salir del país. Y claro, yo en la apelación digo, cualquier persona con un mínimo conocimiento jurídico sabría que usted no es quien para prohibirlo. ¿Por qué les cito este caso? Primero porque lo tengo muy en la cabeza, pero porque demuestra que hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y no hay un contrapeso al poder de ellos. No lo hay. No lo hay. Ni siquiera el poder político, digamos, el ejecutivo, ni el legislativo, nada. Los jueces hacen lo que quieren y no hay dónde ir a exigir responsabilidad más allá de a los propios jueces. Y eso significa, pues, no sé, pongo un ejemplo. ¿Le pedimos responsabilidades a Llarena ante Marchena? No sé, el papel es caro como para gastarlo en eso, ¿no? O sea, y el tiempo más. Lo que quiero decir es que no hay mecanismo de contrapeso, de control, y eso ha generado que ellos hagan una interpretación absolutamente antidemocrática del derecho. Y no solo antidemocrática, incluso poco ética. Fíjense que en enero llevé una extradición y planteé que a partir de la salida del Reino Unido de Europa, por el Brexit, habían dudas sobre una determinada interpretación del derecho de la Unión. Y propuse que hiciéramos una prejudicial en ese caso. Me contestaron diciendo que no solo no existía duda, sino que no había ninguna afectación de derecho de la Unión. Bueno, eso sigue su curso, recurro, y un mes después sale en las noticias, la Audiencia Nacional plantea unas prejudiciales por el Brexit. Yo digo, coño, me han estimado el recurso y no me he enterado. Cojo la noticia, la leo y digo, qué raro, este nombre no es. Me voy a la Audiencia Nacional y me doy cuenta y me entero y cojo copia que lo habían planteado de oficio los mismos 3 jueces que el 26 de febrero me dijeron que no, el 23 de marzo en un caso totalmente distinto, no solo lo planteaban,
sino que me copiaron las preguntas prejudiciales porque había una errata que arrastraron. O sea, en un caso que yo llevaba ante una persona, no cabía. Pero miren que eran buenas las preguntas que había que copiarlas. Ahora, menos mal que era una errata en una falta de ortografía. Pero es que la errata era porque iba muy rápido el día que lo hice y entonces confundí el nombre de la sentencia y lo puse al revés. Por decir, en vez de ser el caso Puigdemont-Casamayor, era Casamayor-Puigdemont. Porque iba muy rápido escribiendo y, bueno, esas cosas pasan. Pero ellos, que no conocían el caso, por supuesto, hicieron copiar y pegar. Y mi pregunta es, ¿y cuándo se han equivocado? ¿Cuando me dijeron que no o cuando decidieron que sí? Porque las dos cosas son incompatibles ante la igualdad del caso. Cuando lo pongo de manifiesto, me dicen, estése a lo resuelto en fecha 26 de febrero. Y yo digo, joder, eso es no entender cuál es su papel o creerse que son demasiado poderosos como para exigirles responsabilidades. I carregar-se el principi de seguretat jurídica, perquè davant d'un mateix cas poden resoldre coses totalment contràries. Bueno, España es un país tan especial que para el mismo problema existe la doctrina Botín y la doctrina Tucha. Y no es broma. A uno le dijeron que se salvaba y al otro que no. Y los casos son idénticos. El presupuesto de hecho, no el hecho en sí, pero ¿puede una persona ser juzgada y condenada solo con una acusación popular? Caso Botín, no. Caso Atucha, por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Y saben lo divertido? Que en los dos casos son los mismos 5 jueces. O sea, no es que hay una discrepancia entre jueces, es que son los mismos. Como son los mismos, los que me copiaron las prejudiciales son exactamente los mismos que en febrero me dijeron que no. Tela. En la tercera part del llibre planteja el xoc europeu, que ha assolit la màxima expressió quan la interpretació i aplicació antidemocràtica de la mateixa normativa d'Espanya, que en definitiva tenen a la Unió Europea, doncs en el cas dels exiliats contrasta radicalment. La interpretació i aplicació de les mateixes normes, perquè al cap i a la fi els codis penals no difereixen massa de si. I a mi m'ha apassionat especialment, i m'apassiona, el tema de les prejudicials plantejades pel jutge Llarena davant del TJUE en relació a la viabilitat o no de cursar noves euroordres d'aquestes de quitar i pont que va fent, perquè dona la sensació que això li pot explotar els morros. De fet, amb lo de l'Alguer ja apunta cap aquí. I la pregunta és, tenint en compte que el tribunal belga ja es va pronunciar en relació al jutge predeterminat per la llei, la resolució d'aquestes prejudicials en el cas que entengui que es va vulnerar el jutge predeterminat per la llei en el judici del procés, podrà comportar la nulitat del judici del procés de manera automàtica? De manera automática en España no va a pasar nunca nada. Bueno, és una expressió, totalment d'acord. Sí. De manera no automática, evidentemente una respuesta a estas características en gran medida vincularía al Tribunal de Estrasburgo, que está con las demandas de los presos allí, que uno de los puntos fuertes es el tema del juez predeterminado por ley. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista europeo, si ya se determina que no era el juez predeterminado por ley, que yo no creo que se vaya a determinar en las prejudiciales, nosotros creemos que eso se va a determinar en la demanda de inmunidad del presidente. ¿Por qué? Porque en las prejudiciales no era el objeto del debate ese, y sí lo es en el caso de la demanda de inmunidad del presidente de Toni de Clara. Cuando eso se determine, tienen un problema, y es si se bajan del burro o no se bajan del burro.
mi opinión, no se van a bajar del burro. Pero claro, nadie en Europa puede ejecutar una orden de un juez que no es el competente si ya lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además, ayer, por ejemplo, se condenó a España en un procedimiento de incumplimiento por algo que nosotros ganamos hace 15 años en Estrasburgo. Y es, en España, para que indemnicen a una persona que sufrió prisión indebida, se decía que esa persona tenía que ser inocente. Nosotros sostuvimos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace 15 años, que en España no hay una previsión legal de declarar a alguien inocente. La previsión legal, y así lo establece la ley, es que debemos condenar y condenamos, o debemos absolver y absolvemos. No existe el término inocente en la ley, como tal. Por lo tanto, una persona que ha sido absuelta, ya está. No hay categorías de absoluciones. Y Estrasburgo nos dio la razón en el caso de un abogado británico que había sido detenido aquí por el actual ministro del Interior. Y, bueno, le tuvieron que indemnizar y eso fue un procedimiento hiper largo, tedioso, complicado, España siempre poniendo pegas. Y ahora la Comisión Europea presentó una reclamación, un procedimiento de incumplimiento contra España y España lo ha perdido. Pero esa sentencia de ayer dice muchas cosas. Dice muchas cosas que miren por dónde casi todas las que dicen son cosas que nosotros hemos alegado en los distintos procedimientos que llevamos a los exiliados y decimos, oiga, perdone, es que España tiene un problema con el derecho de la Unión. No lo entienden. Creen que no es suyo el derecho de la Unión. O sea, España cree que de la Unión Europea lo único que son suyos son los dineros, pero no las obligaciones. Bueno, esto es como un adolescente que dice, yo quiero emanciparme. Pues hazlo, pero con todo. Digo yo, ¿no? O sea, si te quieres emancipar, pues te emancipas y te buscas la vida. Cosa distinta es que yo me emancipo para no tener las obligaciones de determinadas cosas, pero bueno, ya me seguirás manteniendo, ¿no? O sea, eso es un poco la postura española y yo creo que la sentencia de ayer a nosotros nos va muy bien, pero va en línea con todo lo que hemos ido alegando, ¿no? Entonces, no andábamos tan perdidos, creo yo. Segur. I la quarta part del llibre doncs, fa referència al Pegasus, el programa, l'ús massiu d'aquest programa espia de manera il·legal per part dels aparells repressius de l'estat espanyol contra tothom que consideren enemic. Que reflecteix fins on són capaços d'arribar aquells que creuen en la indissoluble unitat d'Espanya que està per sobre de qualsevol dret fonamental. A veure, com a advocat trobo, sobretot, que les escoltes il·lícites són encara més escandalosament greus en el respecte del col·lectiu dels advocats, ja que a part de vulnerar el dret a la intimitat i el secret professional es carreguen el dret a un judici just, que també té que comportar la nul·litat de les causes judicials. De moment, sembla que ni la premsa ni els tribunals espanyols tinguin massa interès en investigar-ho i els tribunals, de fet, ja han començat a trossejar la causa amb les querelles que s'han presentat aquí. Quines conseqüències creu i fins on es podrà arribar en aquest tema que és escandalós? A ver, yo volvería primero al capítulo 1 del libro, vale. Al del relato. Parte del relato ha consistido en el caso de Pegasus en... ¿Alguien ha ido a Madrid últimamente? Ya me imaginaba. Pues os voy a contar que en la Gran Vía se instalan unos señores con una tabla alta, con 3 cubitos, y dentro llevan una bolita y las empiezan a mover así, y al final dicen, ¿dónde estaba la bolita? Y bueno, esos son los trileros. Y han hecho eso. Porque aquí hay 2 cosas que son totalmente distintas. En una ida de olla, porque no se le puede llamar de otra forma, el gobierno reconoció que nos había estado espiando con el CNI y reconocieron que habían al menos 18 de los
de los 66 que aparecemos en el informe de Citizen Lab, 18 habríamos sido espiados por el CNI con autorización judicial. Bueno, primero que eso es un error porque un gobierno nunca debe reconocer que ha hecho algo así. Pero claro, no saben ser gobierno. Después, que no se dieron cuenta de una cosa, no se alcanzaron a leer el informe Citizen Lab, porque los espionajes con Pegasus son del año 2020 los que aparecen en el informe. Y ellos han reconocido que durante el año 2019 nos espiaron con autorización del CNI. Es decir, ya no son 66, sino 66 más 18. Pero es que además, los autos autorizados por el juez del CNI hacen referencia a la intervención de las comunicaciones, lo cual ya nos lleva a estar fuera de Pegasus. Es decir, Pegasus no interviene en las comunicaciones. Pegasus se adueña del teléfono completo y requiere de unas autorizaciones concretas. Si se pudiese hacer, porque además es ilegal por definición, justamente porque no hay control del programa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No nos confundamos. Se está investigando la nada, se está investigando el teléfono de Marlaska, Robles y Pedro Sánchez, que yo no pongo en duda de que se los hayan podido espiar, pero lo que a nosotros nos afecta es, por un lado, Pegasus, año 2017 en el caso de Jordi Sánchez y 2020 en el caso de muchos de nosotros, muchos más de los que todavía han salido, porque faltan muchos por salir, y año 18. En el 19, por distintas razones, no tenemos pinchazos detectados, entre otras cosas porque casi todo el mundo había cambiado de móvil. Yo porque se lo llevó la juez Tardón en el 19, otros pues, por similares circunstancias como Alay. Sí, porque Alay siempre, pase lo que pase, pasa Alay por delante, entonces, y él pilla. Pero lo que pasó aquí fue lo siguiente, es que el gobierno ha asumido un espionaje ajeno al tema que habíamos denunciado. Y esto me recuerda cuando uno le pregunta a un niño, ¿tú te comiste los yogures? Y dice, no, yo los chocolates no sé nada. Dice, hostia, pero si todavía no habíamos llegado a hablar de eso. Pero la gravedad de esto es mayor. Y lo de Pegasus es muy grave y yo creo que, sinceramente, y no lo digo por nada, estoy convencido de que el gobierno español, cuando se le habló de esto, no sabía ni de lo que se estaba tratando. Es decir, creo que el tema Pegasus lo han llevado los aparatos paraestatales, amparados en la estructura del Estado, utilizando recursos públicos, pero al margen del gobierno. Y eso lo estamos viendo con los audios de Villarejo, cómo había una estructura paralela al Estado, todo eso. Pero lo que reconoció el gobierno, reconoció la directora del CNI y puso en evidencia es que había un señor que se llama Pablo Lucas Murillo, que se dice juez del Tribunal Supremo, que por las mañanas estaba autorizando el espionaje de mi teléfono y por las tardes resolviendo mis recursos en nombre del presidente Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y el presidente Torra. ¿Se imagina usted la situación? Es decir, estaba simultaneando dos funciones que son absolutamente incompatibles. Y nosotros en su día le pedimos que se abstuviese sin saber lo del espionaje, porque lo del espionaje lo sabemos gracias a Pedro Sánchez. O sea, si Pedro no nos lo cuenta, tampoco lo sabemos. Le pedimos que se abstuviese por unas manifestaciones que le había hecho y una publicación que tenía antigua. Y en una de las sentencias se defiende como gato panza arriba, hablando de su imparcialidad. Hoy, ese alegato parece grosero. Y lo que no ha medido este señor, que ya puede estar preocupado porque es para preocuparse, es que esos pleitos todos están relacionados con los pleitos europeos,
porque eran los pleitos sobre el escaño de eurodiputado del presidente Puigdemont, de Toni Comín y de Clara Ponsatí. Por las mañanas me espiaba, por la tarde resolvía mis recursos. Y todavía con un rostro de hormigón armado dice que era imparcial. Yo le voy a ser sincero, algún día veremos las transcripciones. Si ha leído las transcripciones o escuchado mis conversaciones en esos periodos, no puede ser imparcial. Porque yo le decía de todo en el teléfono. O sea, es imposible que sea imparcial si me ha escuchado. Y si no me ha escuchado, es muy grave que durante 1 año y 3 meses haya estado prorrogando las escuchas sin haberlas oído. Es decir, una de dos. O nos miente o nos miente. Pero en ninguno de los dos casos sale bien parado. A ver, hay conversaciones ahí con Isabel o con Costa o con el presidente o con Toni o con Clara que son para desestimar la demanda. Claro, porque, a ver, Toni Comín es de los que pregunta y pregunta y pregunta y pregunta hasta que se aclara él. Y de repente yo alguna vez he dicho, con perdón, pero, a ver, ¿tú crees que este hijo de puta se entera de lo que le estamos planteando? Digo, entonces, si no se entera él que está en el Supremo, ¿por qué quieres enterarte tú, Toni? Cosas así que el otro día con Toni nos estábamos acordando. Le digo, Toni, solo te pido una cosa, acuérdate nuestras conversaciones sobre estas demandas. Y dice, hostia, sí, uff, qué fuerte. Le digo, pues imagínate, ese señor dice que era imparcial. Es que no puede serlo. Pero esas conversaciones, créanme, que no son distintas a las que cualquier abogado hubiese podido mantener con un cliente bien informado. Y por eso está prohibido que un juez la escuche. O sea, ahí lo más divertido de todo, o lo más triste en realidad no es divertido, es que no nos estaban escuchando por si cometíamos un delito. Nos estaban escuchando a efectos de inteligencia, es decir, solo los efectos de recabar información que pudiera ser útil para los servicios de inteligencia, y quien estaba autorizando eso era el mismo juez que tenía todos esos pleitos. Que, por cierto, es un genio del derecho, porque es el último de Filipinas que sigue insistiendo que ni Toni, ni Clara, ni el presidente son eurodiputados, porque no han jurado la Constitución. Y tú dices, hostia, de verdad, ¿eh? Es que cuesta entender que hayan llegado ahí. Sí. Quan escriu el llibre, encara crec que no havia sortit publicat a l'informe de Citizen Lab, però vostè hi dona molta informació, sobretot comparant-ho amb el cas de Mèxic, on la investigació sembla que està molt avançada. Totes aquestes dades, com les tenia, si li puc preguntar? Perquè des que va escriure el llibre ha sigut quan s'ha destapat tot i que tots ens ha arribat a coneixement d'aquest gran escàndol. Yo me acojo a mi derecho a no declarar. Val. A ver, te voy a contar la verdad. El informe iba a salir antes. El informe se retrasó porque, entre otras muchas formalidades, Citizen Lab también pedía unas autorizaciones firmadas en original de los afectados para poder revelar los datos que ellos tenían. Y esas autorizaciones, pues mira, catalanes también son latinos y eso es complicado que lleguen en fecha. Entonces se fueron retrasando. Yo conocía el contenido de una parte del informe, la que me afectaba a mí, la que me afectaba al presidente, la que afectaba a Toni, a Clara. Y además había hecho toda la investigación previa de cara a las querellas. Entonces, nosotros queríamos saber la dimensión de esto y llevábamos 1 año y medio trabajando en esto. Entonces, se suponía que mi libro salía para San Jordi y el informe Citizen Lab salía en enero. Mi libro salió en marzo y el informe en abril. Y claro, me comí varias broncas de algunos por este tema,
Pero yo el libro lo había entregado en enero pensando que el informe iba a salir en unos días más. Ahora los datos los teníamos, claro. De hecho, nosotros hemos aportado todos los datos para esa investigación. Hemos aportado nuestros teléfonos, hemos aportado los SMS. Cuando Pedro Sánchez salió ahí, o Margarita Robles, que estaba muy nerviosa, salieron a justificar lo injustificable, yo decía, y ahí están mis tweets, es un momento para serenarse antes de decir nada, porque nosotros llevamos 1 año y medio investigando y ustedes en 24 horas ya lo tienen clarísimo. Hostia, qué gente, qué gente. O nosotros somos unos tontos, en realidad. S'han començat a presentar querelles i sembla que reparteixen amb jutjats diferents, per tant la causa quedarà dispersa. Em sembla que és amb la d'Òmnium ja no es vol investigar l'NCO. Quin recorregut creu que poden tenir aquestes querelles? Almenys, bueno. A ver, aquí hubo distintas estrategias jurídicas. La que yo diseñé, la que con mi equipo diseñamos, básicamente consistía en que cada querella vaya al juzgado que le corresponda del lugar donde fue afectada la persona, y nosotros hicimos un planteamiento que es distinto a otros, pero por ejemplo mi querella, la mía personal, yo creo que ha caído en un buen juzgado. La juez, aficionada a las puertas giratorias, antes fue alto cargo del Partido Popular. Por lo tanto, me imagino que me va a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y que va a hacer la investigación a fondo, ¿no? O sea, yo no quiero pensar que esto no va a ser así, porque claro, el hecho de que ella haya estado en la administración del Partido Popular, pues no creo que le prive de sus obligaciones como jueza, ¿no? O sea, eso me costaría imaginarlo, ¿no? Ahora, nosotros, en todas las batallas que nos hemos metido, siempre lo hemos dicho, no estamos pensando en el Estado español. Nosotros hemos entrado en todas estas batallas con nuestra estrategia europea. Y por lo tanto, tenemos tiempo y tenemos paciencia. Les querelles dels exiliats hauran d'anar al lloc on s'ha comès el delicte. Todas. Porque, por ejemplo, a mí me pinchan el teléfono en un periodo en que estoy en Berlín, en reuniones con abogados alemanes sobre temas no relacionados con Cataluña, pero sí contra una grave acusación contra dirigentes sirios que después fueron condenados a cadena perpetua en Alemania. Y nosotros ejercíamos la acusación y de todo eso tuvieron conocimiento aquí. Aquí o en Israel o en Tombuctú, porque lo que nadie ha explicado bien es lo siguiente. NSO hace encargos. Se le da un número de teléfono y ellos lo infectan y todo el tráfico de tu teléfono, todo pasa por sus servidores y se lo damos a esta persona. O lo que queremos darle, pero pasa por los servidores de NSO. Por eso siempre hemos sostenido que la utilización de Pegasus es ilegal por definición, porque, por ejemplo, la ley española permitiría hacer algo similar a un funcionario público español, no un empleado de Pegasus, pero además todos nuestros datos fueron a parar a una empresa privada fuera de la Unión Europea. Es más, ¿sabemos qué han hecho ellos con todas nuestras conversaciones, nuestros datos, nuestras imágenes? No lo sabemos. Ahora, ¿saben cuál es la tranquilidad? Que no han encontrado nada. ¿Y saben cuál es su preocupación? Que no saben qué sabemos de ellos. Fíjate el tema. Nosotros somos transparentes. Cosas distintas que seamos discretos, pero somos transparentes. Y esa es una cosa que les ha molestado muchísimo. Sí, és que ni conèixer l'estratègia jurídica els ha servit de res. Yo he hecho muchos kilómetros para que ellos no conozcan la estrategia jurídica ni los pasos que vamos a hacer. Cuando hay algo importante, cojo el avión, voy, oye, presidente, pasa esto, hacemos esto o esto.
¿Tú qué opinas? Esto, pum, pum, vale, vuelta atrás. ¿Es así? Y además, aquí hay un señor que sabe que cuando duermo no hablo. Porque venía sentado al lado de él y no he hablado. Roncar sí, pero hablar no. En el llibre apunta que l'abast del programa Pegasus i l'utilització aquí és bestial comparat amb Mèxic. Arribarem a conèixer una mica les xifres que s'hi han arribat a gastar els responsables, que és el més important. Mira, yo creo que más temprano que tarde todo se conoce. ¿Y qué quiero decir con eso? En el 2017 compareció en el Parlamento de Cataluña una señora que dijo que la Operación Cataluña era una invención y que no existía. Y hace semana y media atrás escuchamos grabaciones de ella hablando con Villarejo y planificando la Operación Cataluña. Yo estoy seguro que cuando ella estaba hablando con Villarejo no pensaba que esas conversaciones se iban a grabar y mucho menos a difundir. Ahora, ¿un negocio como ese alguien cree que se acabó porque encarcelaron a Villarejo? Hombre, habrá cerrado el negocio 2 días y después ha venido otro que lo ha reabierto y le ha dado otro giro. O sea, las cloacas siguen funcionando, están en activo, y pensar que sacando a Villarejo de juego iban a desaparecer es un error. Si además Villarejo no era el único. O sea, España da para muchas alcantarillas, ¿eh? Sí, sí. Per últim, i abans de passar a les preguntes dels assistents, li voldria fer una pregunta senzilla. A veure si pot respondre la ministra Margarita Robles sobre què cal fer quan una part de l'Estat es vol independitzar. Poner las urnas. Es lo que van a hacer en Escocia. Mira, voy a completar la pregunta porque el fin de semana Pedro Sánchez dijo bien resuelto. Casi 40 muertos le llaman bien resuelto. Y en España llevan décadas resolviendo bien las cosas y nunca logran superar los mismos problemas. La señora Robles dice que no había otra forma de parar a las mafias de la inmigración. Y está mintiendo. Las mafias que operan en el Estrecho son una realidad. Y ninguna de ellas ni de sus clientes se sube a la verja y muere aplastado o apaleado por la policía. Esas no son mafias. Esa es gente desesperada y teníamos una obligación. Nosotros ganamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una condena a España por devoluciones en caliente, por prohibir el derecho a un recurso efectivo a los que saltaban la valla. El Reino de España recurrió y en la Gran Cámara nosotros perdimos esa demanda porque España dijo y aportó pruebas, entre comillas, de que estaban habilitados los puestos para que esta gente pudieran hacer los recursos. Hoy me gustaría saber qué opinan los jueces de la Gran Cámara cuando vieron las imágenes del domingo pasado. Si esa sentencia hubiese sido firme, no la hubiese recorrido a España, hoy seguramente no estaríamos pensando en esto, porque lo que decía en su momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era que estas prácticas no podían repetirse. Perdimos el recurso era de España, lo ganó España y se están repitiendo. Pero ese no es el único tema que está bien resuelto. El tema del 1 de octubre también está bien resuelto. El tema de Pegasus también está bien resuelto. El tema de los indultos y la mesa camilla también está bien resuelto. Es decir, todo está bien resuelto desde una perspectiva de ir pasando páginas para que no nos demos cuenta de cuán podrido está todo. Si en algún momento nos paramos y analizamos cuántas veces nos han dicho que un tema está resuelto o se le ha dado una salida en falso,
veremos que estamos ante una situación de putrefacción tremenda, tremenda. Y claro, eso es incompatible con un sistema democrático. Y siendo incompatible con un sistema democrático, la respuesta a un deseo de independencia no puedes esperar que sea democrática. O sea, ayer Escocia anunció un nuevo referéndum. No he visto un solo palo. Y no calificaría a Boris Johnson de demócrata. Pero a la sociedad británica en su conjunto sí. ¿Qué es la diferencia? Lo que falla en España es la falta de cultura democrática del conjunto de la sociedad, perdón, que parecen tragasables. Da lo mismo lo que les digan que se lo creen. ¿Por qué? Porque viven más cómodos que enfrentándose a una realidad que no han logrado nunca superar. I hi ha alguna manera de revertir aquesta fallada sistemàtica de tot el sistema? Podria venir per part de la Unió Europea? Yo creo que sí. Part de la solució, si més no. A ver, parte de la solución yo diría que vendrá en parte no de la Unión Europea como tal, sino de algunos organismos de la Unión Europea, como el Tribunal General o el Tribunal de Justicia, porque no nos olvidemos que la Comisión Europea también forma parte de la Unión Europea, y ahí está este demócrata, ¿cómo se llama este chico? Catalán también, Borrell. Entonces, yo no tengo esperanzas en determinadas instituciones, pero sí creo que hay otras que cumplen un papel fundamental. Hace poco nos estimaron un recurso de casación en el Tribunal de Justicia en el que devolvieron las medidas cautelares al presidente, a Tony y a Clara, y España no se ha leído la sentencia. España no se ha leído esa resolución en la que hablan de cosas muy concretas, y os doy una pista. Nosotros tenemos diversas demandas puestas ante el Tribunal General. Una de esas se va a resolver el próximo día 6 de julio, la próxima semana, y ahí caben dos posibilidades, que ganemos o que perdamos, como pasa en todo. Si perdemos, tenemos que recurrir, y el recurso sería resuelto por el mismo que resolvió el recurso de cautelares, que a su vez es el ponente de las prejudiciales. ¿Me van siguiendo? Iba a estar yo así de tranquilo. Es decir, hay una persona, que es el vicepresidente del Tribunal de Justicia, que tiene una visión jurídica compartida mayoritariamente, yo creo, por el tribunal, y no en el caso catalán, sino que en términos generales de cuál es su papel como intérpretes de la legalidad europea para homologar a todos los países de la Unión en unos mínimos democráticos. Si el mínimo está en 5, hay países que están por debajo del 5, Polonia, Hungría, Rumanía, España, y hay países que están por encima del 5. Alemania, Francia, la propia Italia, Holanda, Bélgica. Y ellos lo que dicen es, sí, me parece bien que haya gente que esté en el 10, pero lo que me parece mal es que haya gente que esté por debajo del 5. Entonces, la interpretación que ellos hacen es para que todos estemos en el 5. Todo lo que nosotros le hemos pedido al Tribunal de Justicia y al Tribunal General es a nivel de 5. Eso es lo único que hemos pedido en nuestras demandas, porque con eso nos basta. Y porque a veces pedir la excelencia es pedir demasiado. Entonces, lo digo porque la próxima semana hay sentencia, no sabemos cómo va a salir, pero sí sabemos si sale mal cuál sería el recorrido y si sale bien cuál sería el recorrido. Si sale bien, el Parlamento va a recurrir y España va a recurrir, con lo cual al final se terminará resolviendo en última instancia, no? Doncs ja podríem passar al torn de preguntes. Qui comença? Bon dia, Gonzalo. Bona tarda. Bueno, bona tarda.
Tenia dues preguntes, però una ja l'he canviat una mica amb tot el que heu dit aquí. Primera, suposo que això és el procés somni d'un advocat, aquest gran procés a nivell personal de carrera. I la segona és, sempre vos dieu que quan acabi tot el procés judicial europeu, la idea és que això torni al món polític, aquí a Espanya, i que es resolgui democràticament el contenciós Catalunya-Espanya. Heu dit que això automàticament a Espanya no es pot fer, que necessita que no es faci automàticament amb pressions, suposo. ¿Això s'hauria de fer des de la banda del govern català o del Consell de la República o hauria de ser més europeu? Bueno, en general no me meto en los temas políticos, ¿vale? Pero sí, desde un punto de vista jurídico, el gobierno catalán es el gobierno de la Generalitat, la máxima representación del Estado español en Cataluña. No sé, pero eso es como mi mujer negociando en mi nombre con mi suegra. Voy a salir jodido. ¿Entiendes? O sea, yo creo que evidentemente una negociación de verdad es una negociación entre quien esté legitimado políticamente para llevarla adelante frente al Estado español. Y esa negociación no podrá ser nunca ni en España ni en Cataluña, porque eso atenta a las reglas básicas de cualquier proceso de negociación de conflicto. Ni en tu casa ni en la mía, será en otra. Y quien esté ocupándose de la gestión del día a día, seguramente que no tenga ni tiempo, ni cabeza, ni circunstancias para negociar la construcción de un país. Yo creo que de lo que puedo decir he dicho ya bastante. Eso está en manos de los que tienen que tenerlo. Bon dia. En català es pot dir bon dia perquè és tot el dia, no bona tarda. Vale, en castellà és bona tarda, en català és bon dia sempre. Bueno, eso me vale. A veure, confies molt en Europa? No. No, vale. He dicho en determinadas instituciones europeas. Vale. A veure, Espanya va a la seva puta bola. Sempre. No compleix cap resolució. Puigdemont pot vindre a Catalunya, pot vindre aquí a passejar-se, però ells el detenen. Tot i havent-hi una resolució d'Europa. Apliquen multes el que vulguis i Espanya no compleix. Quina institució hi ha que puguis refermar aquest compliment de... A ver, yo te doy un ejemplo. España tardó 38 años en reconocer la independencia de México. Es decir, se les fue un territorio mucho más grande que el español y no se habían dado ni cuenta ni lo aceptaban. Es un problema histórico que tienen. Les sienta fatal lo de las independencias. Y evidentemente este no va a ser un caso distinto. La cuestión es que nosotros lo que hemos hecho en una primera etapa era descriminalizar la actuación de los líderes políticos. Quiero decir con eso, el día 5 de noviembre del 17, el presidente Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret eran unos prófugos en Bélgica. Y a partir de ahí construimos una línea de defensa para que dejaran de ser unos delincuentes y pasaran a ser unos perseguidos políticos. Y de ahí construimos una línea de defensa para que ellos tuvieran la legitimidad para poder hacer el trabajo que no se podía hacer desde Cataluña, ni mucho menos en el Estado español. Ese trabajo a veces aquí no se percibe, pero en Europa ellos ya son reconocidos con una capacidad y una representación política concreta. Europa no puede vivir en una situación con situaciones de permanente conflictividad y más todavía que, por lo que yo sé, el proyecto independentista catalán no pasa por irse de Europa, sino por ser uno más dentro de Europa. Es decir, y en mi opinión personal creo que sería inviable una Cataluña que estuviese fuera de Europa.
los procesos corren en paralelo. Yo te recuerdo que en el 17 decían que un Estado independiente catalán no sería parte de Europa, es lo que vendían en España y lo que algunas instituciones europeas decían. Cuando se produce el Brexit, lo primero que ofrece la Unión Europea es que si Escocia se independiza, que entre en la Unión Europea. Bueno, hay sinergias, hay una serie de cosas que a mí me hacen pensar, y no creo equivocarme en eso, que es evidente que España podrá resistir y se va a resistir a aceptar una serie de situaciones. Nosotros no hemos pensado claramente en un procedimiento de multas, sino en otro tipo de procedimientos, que ya se lo iremos explicando al Estado español cuando toque, que lleven a una situación en que evidentemente a Europa le interese una solución sencilla o una solución no sencilla, pero sí una solución pacífica. Y yo creo que eso es una cuestión que lo estamos viendo cuando se dan las circunstancias y se dan las condiciones. España, obviamente, si tú me dices hoy es que se las trae flojas. Si tú me dices de aquí a 6 meses, veremos. Veremos. Es decir, las cosas no son ni blancas ni negras, pero yo sí te digo una cuestión. Hay algo que le ha ayudado mucho a España, y es la división de los independentistas. Y eso es un error político, es un error estratégico, y muchas veces tengo la sensación que es un error más de políticos que de independentistas. Bona nit, senyor Güell. Por fin alguien que lo dice bien. és per canviar una mica. Vostè ja ens ha deixat molt clar que el sistema jurídic espanyol està podrit i que és bàsicament el principal problema que tenim per avançar d'una manera legal. Llavors, a mi hi ha una informació que ha sortit ara recentment, que va sortint des de fa molt temps, però ara han sortit noves notícies, que és que inclús des de la ONU, igual que d'Europa, estan apretant a Espanya perquè faci la reforma del Consell Superior del Poder Judicial. Vaig llegir també que el principal interessat en fer aquesta reforma era el PP, perquè com que té tots els jutges al seu costat, doncs li aniria la mar de bé, donat el sistema que s'utilitza en aquest país per canviar el Consell. Llavors, la meva pregunta és, quin altre sistema hi pot haver-hi o hi ha a Europa que sigui més garantista que aquest que tenim nosaltres? Perquè aquí, si diuen que tenen que votar el 33% dels jutges, els seus col·legues ja sabem qui són el 33% dels jutges. I l'altre ho ha de fer un partit i ho ha de fer un altre partit, el resultat sempre serà el mateix. Aleshores, hi ha algun altre sistema dins d'Europa que sigui més garantista que aquest? Bueno, yo creo que en el tema del Consejo General del Poder Judicial hay mucho de relato, capítulo primero, y hay mucho de engaño. Los jueces dicen que ellos tienen que elegir a su propio poder para garantizarse la independencia judicial. Bueno, es que la independencia judicial es una característica y una condición personal e intransferible de cada juez. Que el gobierno administrativo de los jueces, Consejo General del Poder Judicial, sea nombrado de una u otra forma, francamente, no afecta a la independencia judicial. Es más, yo no creo que en España haya un problema de falta de independencia judicial. Lo que hay es de falta de imparcialidad judicial. Con los jueces, la tostada siempre cae del mismo lado. Y creo que concederles más poder es un error. De hecho, en su momento se nos consultó qué reforma habría que hacer para solucionar el bloqueo que hay de la renovación del Poder Judicial. Yo dije que había que crear un artículo único. Dice, terminado el mandato, dejan de cobrar sueldo. A ver cuántos se quedan 2 años, 3 años o 4 años sin cobrar sueldo. Pero si eso es muy sencillo. Si cesó tu mandato,
ya no tienes por qué cobrar sueldo por estar en el consejo. Y ahí se irían corriendo a sus plazas a seguir cobrando el sueldo y llevar un sueldo a casa a fin de mes. Fíjate, era una frase de un artículo. Todo el resto de discusiones es para ver cómo se reparten los cuoteos entre políticos. Si tú quieres desbloquear el Consejo, es tan sencillo como poner el fin del mandato, implica el fin de sueldos, coches, despacho, todo. Es decir, a la calle. Si tú estás contratado por 2 años, al cabo de los 2 años, dejas de cobrar sueldo, ¿no? ¿Y por qué ellos no? Ahora, para eso se necesitaba mayoría absoluta porque es una ley orgánica. Si el Partido Socialista hubiese planteado una reforma de esas características en esta legislatura, claro que hubiese tenido la mayoría absoluta para hacerla. Y todavía el PP se estaría quejando y Vox se estaría quejando, pero se hubiese podido hacer y se hubiese podido renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial y los cargos del Tribunal Constitucional. El resto son cortinas de humo en cuestiones de cuoteo político. ¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial es importante? Porque tiene funciones disciplinarias, que nadie más les puede disciplinar, y de nombramiento de jueces. ¿Y no sería más fácil nombrarles por méritos? Ah, coño, que habría que estudiar para eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en los países democráticos? Eso es la verdad, eso es lo que pasa en los países democráticos. En los países democráticos los jueces tienen unos méritos. Vamos a ver, en el tribunal que enjuició al presidente Torra, trajeron a un juez desde Tarragona para formar sala. Cuando terminó esto, se fue sin funciones jurisdiccionales en comisión de servicio de adjunto en un juzgado de la Audiencia Nacional. Y lleva ya 3 años ahí, un señor que no tiene en el escalafón los méritos para estar ahí. Pero si nosotros hacemos un análisis, 1 a 1 de los jueces que están en las altas instancias jurisdiccionales, nos llevaremos grandes sorpresas sobre el lugar que ocupan en el escalafón. Y ese es un escalafón sencillo, porque todavía ni siquiera le hemos hecho una pregunta de examen. O sea, si ya les hiciéramos, les metiéramos 2 o 3 preguntas de examen, telita, ¿eh? Yo cada vez que voy a un juicio me someten a un examen. El examen de saber prepararlo, de tenerlo estudiado, de esto, de lo otro, de encontrar la respuesta. ¿Y ellos por qué no? Y ya de psicotécnico ni te digo. Hola. Des del coneixement que té vostè de les institucions europees que poden tenir molt a veure en conduir o pressionar Espanya perquè s'assegui en una taula fora d'extramuros per poder parlar de tu a tu i negociar una solució pacífica, etc. Des d'aquest coneixement que té vostè d'aquestes institucions, què suggeriria / recomanaria a la ciutadania que estem per aquest tema, a favor d'aquest tema? Quina hauria de ser la nostra actitud? Què podríem fer per ajudar a que això prengués forma? Que aquestes institucions europees convidessin el Reino d'Espanya a seure's en aquesta taula. Què podríem fer des d'aquí? Que fos efectiu a ulls dels que realment hauran d'incidir en aquest tema. ¿M'explico? Muy bien. Yo creo que iniciativas hay muchas. Cosas que se pueden hacer, muchísimas. El problema es si se quieren hacer o no. Pero te pongo un ejemplo. Corta las 7 ahora en verano. A ver cómo reacciona Europa. A ver si se enteran de que aquí hay un problema. Pero no un día. Son cosas que digo yo, ¿eh? O sea, me jodería porque me dejas a mitad de camino, pero
pero a toda Europa. Por otra parte, la reiteración en el voto también es un mensaje muy potente. Ustedes a veces no son conscientes de las cosas que ya habéis hecho, pero el presidente Puigdemont es el 15º eurodiputado más votado en el Parlamento Europeo, porque llegó con 2 millones de votos, frente a eurodiputados que tienen 100.000, 150.000, 70.000 votos. Porque Cataluña tampoco sería uno de los países más pequeños de la Unión Europea, ni mucho menos. Pero 2 millones de votos le dan una legitimidad muy potente. Esas cosas en Europa se sienten. En Europa se sienten otras cosas. Esa manifestación que hubo en el 17 en Bruselas fue brutal. Y la policía belga todavía se acuerda de que no hubo ni disturbios, ni desórdenes, ni suciedad. Es que lo dejaron impoluto. Esas cosas hacen marca, pero sobre todo la persistencia en un deseo. Es decir, que esto no era un calentón, que me quiero ir de casa. No, esto es que me voy a ir de casa. Son cosas distintas, ¿entiendes? Y yo creo que eso es una cosa que se empieza a percibir y también hay que apuntar que no todo pasa por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea, también pasa por la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que es de la que depende, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es decir, hay una serie de instituciones y también hay una serie de visiones que a veces desde aquí no se ven, pero que hay un trabajo recorrido. O sea, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando al presidente lo detienen en Italia, al día siguiente, ya en libertad, hicimos una rueda de prensa ese día en la noche, que la preparamos en la oficina del alcalde, que nos la dejó. Un prófugo. Bueno, los italianos para esas cosas son como que entienden. Pero lo que quiero decir es que a veces aquí las cosas no se perciben en la intensidad que se han logrado. O sea, ¿por qué nos dejó esa oficina? Porque vino gente de izquierda a derecha a ver al presidente y venían desde Roma. Oye, que esto, cuánto lo sentimos, que esto, venían a hacerse la foto, como los políticos, porque los políticos son los políticos, pero, dicho eso, oye, que había que llegar de Roma hasta allí, ¿eh? Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque entendían la relevancia de lo sucedido en esos momentos. O sea, a veces no se ve todo lo que pasa y yo creo que esas cosas hay que potenciarlas más y hay que hacerlas más visibles. Pero la lucha no violenta tiene eso, que tú nunca sabes cuál martillazo en el muro va a ser el que lo termine por derribar. Y si no, pregúntaselo a los alemanes. Bona nit. Em sembla que el teu llibre es diu Se llama càncer. Jo, com a metge, t'he dit que has fet un diagnòstic perfecte del càncer jurídic del Regne d'Espanya. És evident. I com a metge investigador que acabo d'arribar dels Estats Units, soc professor de l'MIT, de la Harvard Medical School, i he viscut tot el procés allà, als Estats Units, m'arribaven les notícies i tot això, i des de fa 2 anys i mig estic aquí. Llavors he vist que l'anàlisi científic que estic acostumat a fer sempre com a investigador manca en el tema del procés i del problema català. Tu has fet un diagnòstic perfecte d'una de les 3 branques de la guerra que estem vivint. Perquè no ens hem d'equivocar, estem enmig d'una guerra. La guerra judicial, perfectament diagnosticada per tu, pas per pas, el teu paper fonamental en la posada en marxa internacionalment és importantíssim, importantíssim. La guerra policial, tots recordem les imatges de la repressió, els violins,
etc. I la guerra econòmica. Estan arruïnant el país, les empreses que marxen, infraestructures que no fan. És a dir, Espanya ha decidit, el Regne d'Espanya, que a mi m'agrada sempre dir Regne d'Espanya, no Espanya, per mi no és ni un estat, és un regne, ha decidit que no hi ha cabuda per la independència de Catalunya, ni de Bascongades, ni del País Basc, ni de Galícia, de ningú. El sacro regne d'Espanya és inviolable. Bé, tu has dit, què fem si, què li diem al govern d'Espanya posant les urnes, has dit. Molt bé. Això està bé, però ja sabem cap a on anem. 155 i tot això. Presidents exiliats, guerra econòmica, guerra política, guerra policial. Molt bé, això és l'anàlisi de les dades científiques, observació. Vale. Quin és el poder de Catalunya? Econòmic. Una guerra econòmica implicaria que som el 20% del PIB i indirectament podem arribar fins al 35% del PIB espanyol. Som el país, si fóssim independents, estaríem en l'11è d'Europa. Tenim quasi 300.000 milions d'euros de PIB. Vale. Què li passaria al Regne d'Espanya si els vots que tenim al Parlament de Madrid sistemàticament fossin utilitzats per produir la ingovernabilitat del Regne d'Espanya? Per exemple, hem tingut moments fantàstics els últims temps i els hem perdut. I què li passaria al Regne d'Espanya si tots els partits d'aquí es confabulessin per la governabilitat de Catalunya? És a dir, 4 escons pot representar a Madrid un dolor molt fort. Bé, Europa què faria si el membre que representa quasi un 18% del seu PIB, 12 aproximadament, Espanya, amb el seu 1,5 bilions. Què li representaria aquest problema econòmic? Inestabilitat. Seria en aquest moment en el que Europa diria, me están tocando. Eso es lo que estoy diciendo. Exacte. Però jo dic, la teva funció judicial és fonamental, però no ens hem d'oblidar de la part econòmica. Què pensa el president de si tot fos cap a una estratègia triple, política, econòmica, judicial i... Pero, ¿quién te dice que no está eso pensado? Estic absolutament convençut, però per què perdem aquestes oportunitats? A ver, en primer lugar, yo voy a ir un poco más atrás tuyo. Tú hablas de una guerra. Yo lo he dicho muchas veces y a veces se cabrea la gente conmigo. Yo creo que los catalanes no saben independizarse. ¿Y saben por qué no saben independizarse? Porque estáis formados como parte colonizadora y no parte colonizada. A mí me educaron en que las fechas importantes eran el día de la declaración de independencia, el día de la consecución de la independencia y que las calles están ordenadas en función del rol que cada cual jugó en la independencia. La hostia, ¿no? O sea, es ver la realidad desde otra visión. Y eso no es culpa de ustedes. Es que formáis parte del Reino de España y ahora os dais cuenta de que en realidad era una parte no deseada del Reino de España, sino simplemente utilizada. Entonces, un proceso de independencia del siglo XXI, posmoderno, no es un proceso de independencia del siglo XIX. Es decir, la guerra no se hace hoy como se hacía en el siglo XIX. Hoy no hay ejércitos. De momento, la primera parte de la guerra la estamos librando los abogados. ¿Vale?
porque hoy sería inadmisible una vía distinta a esta. Pero después vienen otras cosas. Mira, yo lo hablaba con Miriam Noguera un día y le digo, Miriam, pero si a ti no te tratan mejor ni peor que a los diputados que vinieron a las Cortes de Cádiz en 1812. Carrera, José Miguel Carrera fue diputado en esas Cortes, uno de los líderes de la independencia de Chile. Y vino a decir lo mismo que va Miriam a decir a Madrid. Y no vino a colaborar. Como Miriam no va a colaborar a Madrid. ¿Entiendes? Yo trato de hacer esos símiles. Y en el verano, un día hablando con el presidente, yo le digo, oye, ¿quién fue el genio que le puso declaración unilateral de independencia? Entonces el presidente dice, ¿por qué lo dice? Le digo, porque no conozco ninguna declaración de independencia que no sea unilateral. Le digo, solo a un europeo se le ocurre ponerle unilateral. Claro que es unilateral una declaración de independencia. Hombre, es que una cosa es que después haya un acuerdo de independencia, pero la declaración son todas unilaterales. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces no se entiende cuál es la dinámica de todo. Hay gente que conoce a Simón Bolívar. ¿Cuántos de ustedes conocen a Miranda? Miranda era el gordo cabrón que le hizo la vida imposible a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar es el que consiguió la independencia de Colombia y de Venezuela, y ayudó en la de Ecuador, y en su nombre se crea Bolivia, y ayudó en la de Perú. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno tenía la visión constructiva y el otro tenía la visión política. Pero la política es posterior a la construcción, no anterior a la construcción. Si tú te dedicas a hacer política antes de construir el escenario político, lo que estás es impidiendo la construcción de ese escenario. Y eso son cosas que a veces no se entienden. Es decir, ¿de qué color va a ser esta casa? Es como una etapa posterior. Primero hay que construir la casa. Y eso obliga a que todos estén de acuerdo en construir la casa, no en repartirse las habitaciones. Y eso implica que todos estén dispuestos a poner su cuota para los ladrillos y que todos puedan ir a hacer su trabajo, su parte de trabajo, y que al final esta sea una construcción global entre todos y no sea fruto de confrontaciones. Es decir, para las confrontaciones políticas ya habrá tiempo, cuando tengáis un parlamento. Pero es que no lo tenéis. Molt breument, el victimisme català té una base, un arrel fonamental i molt profund. Hombre, porque no conoce el victimismo chileno. No. 10 anys he viscut a l'Argentina i Xile i el conec molt bé també. Però te diré, els primates tenim un mecanisme que es diu, el coneixem com el mecanisme del guanyador. Bé, quan hi ha una competició entre dos, i nosaltres som primates, quan hi ha una competició entre dos, el que guanya té un subidon de testosterona intracerebral brutal. Li puja la dopamina, la serotonina i les beta-endorfines. I el que perd entra en una profunda depressió. Vale. Nosaltres portem més de 5 segles, 7, 8, 9, no sé quants, rebent hòsties des d'allà. Ens han guanyat sempre. No hem guanyat mai. I l'única primera vegada que van guanyar va ser el dia del referèndum i de la declaració unilateral d'independència, que van ser 53 segons d'un coitus meravellós. 53 segons que passaran a la història. Vull dir, necessitem victòries econòmiques, judicials, com les teves, el que sigui, perquè és qüestió de la neuroquímica del nostre cervell.
per canviar, per aconseguir un Parlament, com tu dius, hem de sentir-nos triomfadors. I un poble que ara està dividit, ens han dividit políticament, els partits independentistes, malgrat que... És que és curiós. Si analitzem les eleccions que vam tenir a les últimes 6 eleccions, en el 2019 vam guanyar 580.000 vots d'independents. Passàvem de 1.100.000 a 1.650.000. I això va ser per què? Perquè es va produir una crisi de la DUI i una persecució. Les crisis generen independentistes. Però si tu analitzes aquests 580.000 vots, d'on venen? Del PSC. El PSC fa 10 anys tenia quasi 2 milions de vots. Estic parlant de las importantes, de las de Madrid. Sí, pero ojo, porque yo creo que hay un punto que es importante tener claro. ¿Tú crees que algún país se ha independizado gracias a algún partido político? No, però econòmicament sí. Eso es otra cosa. Una lluita generada... Solo se independiza económicamente. cuando la gente se pone en marcha Sí, en la dirección correcta. Sí, senyor. Los partidos políticos, por definición, tienen otra función. Ja us... Clar que sí. Y por lo tanto, por muy independentistas que sean, no cumplen con la función de independizar. A lo millor s'ha de fer un nou partit. Es que ese es el error. Es que no se necesita un nuevo partido. La independencia no se va a conseguir así. La independencia se pone cuando alguien se pone en marcha y la gente le sigue. Y eso, mira, los ejemplos en la historia están ahí. Pero un ejemplo absolutamente no violento es el de la India. Se puso en marcha y la gente le siguió. Y estoy seguro que atrás había gente discutiendo. Pero el pueblo no dejó que siguieran discutiendo. Porque de lo que estaban discutiendo no era de lo que le interesaba al pueblo. Y en ese proceso, yo creo que muchas veces los partidos independentistas se entrampan. E insisto, primero se construye la casa y después se decide de qué color se va a pintar. Pero mientras te pasas toda la vida discutiendo en el color de la casa, no has puesto un puñetero ladrillo y sigue siendo un erial. Y eso es así. Hi ha alguna última pregunta? Perquè ja hauríem d'anar acabant, que si no aquest senyor ha vingut aquí no tindrà temps de vendre cap llibre. Alguna pregunta més? Si no... Sí, claro. El presidente va a volver, en mi opinión, yo no voy a dar una fecha, pero estamos trabajando en ello. O sea, yo no me metí en esto para perder. ¿Vale? O sea, me cuesta mucho en lo personal como para más encima perder. L'última pregunta, doncs, ja, endavant. Gràcies. Bon capvespre. Gràcies per dedicar el seu temps a aquestes coses. L'últim que m'ha dit m'ha agradat molt, som una colònia. Jo porto un parell d'anys que faig escrits i divulgacions i he començat a dir som una colònia i al principi, entre el món independentista, em miraven malament. És que això queda molt lleig, és que això... I dic, escolta'm, si no prenem consciència que som una colònia... Va progressant a poc. I li agraeixo molt que vostè ho digui perquè com que hi ha molta gent que l'escolta, doncs jo penso que fins que no siguem conscients, jo també he viscut a Llatinoamèrica uns quants anys, fins que no siguem conscients que som una colònia no ens voldrem independitzar. Aquest és el comentari. Pateixo
Permeteu-me, pateixo per la seva integritat física. Espero que es cuidi bé i que no hi hagi ningú que li foti un susto. Muchas gracias. A ver, yo en principio estoy bien, o sea, llegué mareado por el conductor que me trajo, pero aparte de eso, a ver, son momentos complicados y hay que tirar para adelante y no queda otra. O sea, mira, yo creo que en la vida lo peor que te puede pasar es que te pillen echando pie para atrás. O sea, porque ahí te van a pasar por encima. Y lo que creo es que a veces algunos políticos catalanes no han entendido que cuando le metes una hostia a un oso, no te queda otra que seguir peleando con el oso hasta el final, porque si no te va a comer. Y hay gente que se ha acojonado después de meterle la hostia al oso. ¿Entiendes? Y el oso te va a comer. Y esto es así. Ahora, todo proceso tiene sus etapas. Son largos, insisto, a veces no sabéis las etapas de un proceso de independencia. Hay gente que se sigue preguntando por qué no se ha publicado en el boletín la declaración de independencia. Nómbrame un país en que lo hayan hecho. Porque las declaraciones de independencia están siempre en una urna de cristal, en un sitio representativo, porque es el quiebre de una institucionalidad con la otra. Y todas tienen una característica: no son un punto de llegada, son un punto de partida y una hoja de ruta. Y ahí fallaron todos, porque la historia que les enseñaron no les contaron esa parte. Chile se declara su independencia el 18 de septiembre de 1810 y la consigue efectivamente en 1818, 5 de abril, después de una gran batalla. Colombia tardó 32 años, Ecuador 6, Estados Unidos 4. ¿Qué te quiero decir? Que no hay que desanimarse, si son etapas, pero evidentemente hay que tener claras las batallas. Tú hablabas de la batalla económica, pues sí, evidentemente que sí. ¿Y sabes qué? Porque mis pelas me las gasto en lo que yo quiera, no en lo que quieras tú. O sea, y creo que hay veces que no somos conscientes de la capacidad económica. Y voy a poner un solo ejemplo. Cuando hubo la huelga del transporte, a que no sabéis ni de qué os estoy hablando, en Madrid los supermercados estaban vacíos. Aquí no faltaba de nada, porque tenéis una estructura económica que es distinta a la del resto de España. Ustedes tienen comercio de proximidad y tienen producción de proximidad. Y no faltaban ni las lechugas, ni la leche, ni esto, ni lo otro, ni para ti, ni para... Y ustedes no se dieron cuenta de que había esa huelga en el Estado. Esas cosas hay que usarlas, porque son herramientas que os hacen diferente y os hacen... Iba a usar el término autónomo, pero no me gusta porque eso me devuelve a la comunidad autónoma. Digamos que os hacen más independientes o menos dependientes. Eso hay que ganárselo. La soberanía se gana, pero es necesaria. Y la soberanía no radica en los partidos políticos. No radica en los partidos políticos. Ahora, la soberanía radica en el pueblo y se le puede prestar a un político para que te guíe en ese proceso, pero es prestada, ni siquiera es regalada. Y eso hay que tenerlo claro y el político también lo tiene que tener claro. Y ese tipo de políticos se llaman estadistas. Y ese tipo de personas, los estadistas, hay muchas cosas que se las traen flojas, porque están en otra historia, que es en la de hacer Estado. Y eso es lo que te distingue entre las personas que son necesarias y las que son prescindibles. Y hay muchas personas prescindibles porque están en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo inmediato. Y un país no se construye en lo inmediato. Y por cierto, voy a dar un detalle. Yo también le he preguntado al presidente algunas cosas porque le hago los test, el test de saber cómo se hicieron determinadas cosas que yo no sabía cómo se habían hecho. Digo, oye, ¿y el acuerdo de doble nacionalidad lo teníais redactado? Miradas así. Digo,
Bueno, ese es uno de los primeros problemas que hay en un país que se independiza. El tema de la doble nacionalidad. ¿A partir de qué día se tiene una y quiénes tienen dos? ¿Y cuáles son los criterios para tener dos? Os pongo un ejemplo. Todos los aquí presentes tendríais dos y podríais optar a solo tener una. Pero los que nazcan mañana solo tendrían una. Podrían después adquirir otra por distintas razones, pero todo eso hay que ponerlo ordenadamente por escrito. Después, tema deuda externa. Bueno, una de las cosas importantes en un proceso esto es decir, a ver, ¿cuánto debemos entre todos y cuál es mi parte? Vale, pásame mi parte que ya me hago cargo yo. Claro, son cosas en las que hay que pensar, porque así se construyen esos procesos. No se puede pensar hasta aquí hemos llegado y ya veremos, ¿no? Hay que tener una idea en mente, hay que tener una estructura en mente y hay que saber qué problemas se enfrentan. ¿Y saben qué? Que todos tienen solución, menos el seguir como estamos. Moltes gràcies a tothom per assistir i en especial al Gonzalo per donar-nos ànims i almenys fer-nos assaborir aquestes victòries a l'exili que en aquesta època de desànim i repressió també ens venen per seguir amb la lluita i per dedicar-nos al seu temps que segur que no en té massa, no deu dormir massa i a més s'ha de cuidar de salut. Estem bé, no, ara? Molt bé.